Le dijo la verdad a un rey, y el rey estuvo de acuerdo. ¿Por qué murió Juan el Bautista? Durante 2000 años, esa pregunta no tuvo una respuesta clara, porque el Evangelio de Marcos nos dice algo profundamente incómodo. El hombre que ordenó la ejecución de Juan en realidad lo apreciaba, lo protegía, lo escuchaba con regularidad, y aún así, una noche, en una fiesta de cumpleaños, todo cambió. La historia se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Herodes Antipas no era rey, era tetrarca, un gobernante regional designado por Roma, uno de los hijos del infame Herodes, el Grande. Gobernaba Galilea y Perea, dos territorios a orillas opuestas del río Jordán. Ambicioso, políticamente inseguro, siempre atento a su posición ante Roma. Herodías era su esposa, pero no siempre lo había sido. Antes estuvo casada con su propio medio hermano Felipe. Dejó a Felipe para estar con Antipas. En la ley judía, esto no era solo escandaloso, era prohibido. El libro de Levítico prohíbe explícitamente que un hombre se case con la esposa de su hermano mientras ese hermano aún viva. Juan el Bautista habló del asunto abiertamente. No era una figura discreta, era un movimiento, miles lo seguían hasta el río Jordán, y declaró públicamente que el matrimonio de Herodes era ilegal. Herodías quería a Juan muerto. La respuesta de Herodes sorprendió a todos, incluso quizás al propio Juan. Lo hizo arrestar, pero se negó a ejecutarlo. Marcos registra que Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Lo mantuvo con vida. Incluso lo escuchaba en privado, con regularidad, aunque aquellas conversaciones dejaban a Herodes profundamente inquieto. Entonces llegó el banquete de cumpleaños. El palacio se llenó de nobles, comandantes militares y los hombres más poderosos de Galilea. Herodías envió a su hija a bailar ante los invitados. Herodes quedó tan complacido que hizo un dramático juramento público. «Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino». La joven fue a ver a su madre. Herodías le dijo exactamente qué responder: la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja. Para entender cómo ocurrió esto, debemos ir a un lugar específico, una colina en el desierto al este del Mar Muerto, en la actual Jordania. Se llama Maqueronte. Construida originalmente como fortaleza militar, fue transformada por Herodes el Grande en un suntuoso palacio real con salones de banquetes, cámaras privadas y, debajo de todo, celdas de prisión. Herodes Antipas la heredó tras la muerte de su padre. Desde el año 2009, arqueólogos húngaros han estado excavando este sitio. Sus hallazgos son sorprendentes. Encontraron las ruinas de un gran salón comedor dentro del complejo del palacio. Encontraron piscinas rituales judías talladas directamente en los muros del palacio, un detalle que revela que este no era simplemente un puesto romano, sino un lugar dividido entre dos mundos, el poder de Roma y las tradiciones de Israel. Este es un lugar real. Las ruinas permanecen en pie hoy, pero la evidencia física es solo una parte de la historia, porque contamos con una segunda fuente antigua sobre la muerte de Juan y no tiene nada que ver con los evangelios. Flavio Josefo fue un historiador judío del siglo I que escribió principalmente para lectores romanos. En su obra, Antigüedades Judías, registra que Herodes Antipas mandó ejecutar a Juan el Bautista, pero Josefo ofrece una razón completamente diferente. No menciona ningún baile, ningún banquete de cumpleaños. Dice que Herodes tenía miedo al enorme séquito popular de Juan, miedo a que Juan pudiera inspirar una rebelión contra el dominio romano. Dos fuentes antiguas, un mismo evento, dos explicaciones completamente distintas. Esa brecha entre ellas es donde comienza el verdadero misterio. ¿Cómo conciliamos ambos relatos? Algunos estudios sugieren que en realidad no se contradicen. Herodes pudo haber tenido ambas motivaciones al mismo tiempo. La creciente popularidad de Juan era una amenaza política real. Los gobernantes vasallos de Roma, que permitían que los movimientos masivos crecieran sin control, solían perderlo todo. Pero el rencor personal de Herodías también era real. El banquete de cumpleaños pudo haberle dado a Herodes exactamente lo que necesitaba: un motivo para actuar, aparentando al mismo tiempo que era forzado por otra persona. Observen cómo luce realmente esa escena desde adentro del salón. Herodes está rodeado de los hombres más poderosos de su territorio.
Hace un juramento público audaz, una joven hace una petición, y Herodes, el hombre con todo el poder, actúa como si tuviera las manos atadas. ¿Fue eso genuino? ¿O fue teatro? Los historiadores han señalado que ninguna ley antigua obligaba a un gobernante a cumplir un juramento irreflexivo, especialmente si exigía una vida. Herodes pudo haberse negado. Eligió no hacerlo. Otros creen que la respuesta recae enteramente en Herodias. Ella había estado esperando. Conocía bien a su esposo, su ego, su necesidad de parecer fuerte ante hombres importantes. Envió a su propia hija a bailar. Ya tenía la respuesta preparada. Marcos registra que la joven regresó de inmediato, con prisa. Nada de esto fue improvisado. También está la cuestión de la hija. Los evangelios jamás le dan un nombre. Es Josefo quien nos revela que se llamaba Salomé. La palabra que usa Marcos para describirla sugiere que pudo haber sido un adolescente joven. ¿Qué entendía realmente sobre lo que estaba pidiendo? Algunos estudiosos bíblicos ofrecen una lectura completamente distinta de Herodias. Ella no tenía poder político formal en un mundo gobernado completamente por hombres. Juan había atacado públicamente su matrimonio, el único pilar de su seguridad y su posición social. Sus acciones, bajo esta lectura, no eran simple venganza. Eran sobrevivencia dentro de un sistema que no le dejaba ninguna otra herramienta. Cada interpretación contiene algo de verdad. Ninguna cierra del todo la pregunta. Lo que hace que esta historia perdure no es la pregunta sobre quién planeó qué, es la psicología de un hombre que sabía lo que era correcto y eligió diferente. Los psicólogos sociales llaman a esto una trampa de compromiso. Cuando una persona hace una promesa pública, algo poderoso se activa en la mente humana. La necesidad de mantenerse coherente con la propia identidad pública se vuelve más fuerte que el deseo de hacer lo que realmente es correcto. Echarse atrás se siente peor que seguir adelante, incluso cuando seguir adelante causa daño real. Herodes cayó en esa trampa. Su juramento había sido hecho frente a los hombres más importantes de su mundo. Negarse en ese momento significaba verse débil e indigno de confianza, dos cosas que ningún gobernante vasallo de Roma podía permitirse. Su reputación había llegado a importarle más que la vida de un hombre inocente. Este no es un problema antiguo. Vemos el mismo patrón en las instituciones, en el liderazgo, en la vida cotidiana. Las personas causan daños serios no porque sean monstruos, sino porque no pueden pagar el costo social de cambiar de opinión. Herodías, en cambio, demostró lo que los investigadores llaman agresión instrumental. No actuó por rabia, sino con paciencia y estrategia calculada. Esperó el momento adecuado, el escenario adecuado, el mensajero adecuado. Nada de esto disminuye el significado sagrado de la muerte de Juan. Al contrario, lo profundiza, porque demuestra que las fuerzas que actúan contra la verdad muchas veces no son ruidosas ni visibles, son pacientes y saben exactamente dónde vive tu debilidad. Juan el Bautista no fue asesinado por un hombre que lo odiaba, fue asesinado por un hombre que lo respetaba, pero que valoraba su propia reputación más que su conciencia. Es posible que nunca reconciliemos del todo el Evangelio de Marcos con Josefo. Quizás nunca sepamos qué le dijo Herodías a su hija en los momentos antes de que ésta volviera a entrar al salón. Las ruinas de Maqueronte guardan sus secretos, pero la historia nos deja algo que no requiere una respuesta definitiva. Cada vez que la verdad entra en una sala llena de poder, el poder enfrenta una decisión. Herodes tomó la suya. La pregunta que esta historia formula en silencio y nunca deja de formular es ¿qué haríamos nosotros? Si historias como esta se quedan contigo, si quieres entender la Biblia a través de la historia, la arqueología y toda la profundidad de la naturaleza humana, entonces Expediente Edén fue creado para ti. Cada episodio es una investigación. Cada pregunta es una invitación a mirar más profundo. Suscríbete para no perderte ninguno. Y si este episodio te abrió algo nuevo, dale like. Nos dice que la búsqueda vale la pena.